Vamos, hermanos, a leer en Apocalipsis. Lo voy a invitar. Vamos a continuar en el comentario bíblico, ¿verdad? Gloria a Dios. Que estamos, hermanos, llevando a cabo del libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 3. Vamos a comenzar. Solamente hemos visto 2 capítulos, ¿verdad? Y esta sería la predicación número 8. Gloria al Señor. Y queremos finalizarlo, ¿verdad? Hasta el final. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer. Lo encontramos. Si algún amigo de los que van a ver este video quiere leer con nosotros la palabra, lo invitamos también a que pueda juntamente con nosotros leer la escritura. Apocalipsis 3:1. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras y que tienes nombre que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí, delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Te adoramos, Dios, en esta maravillosa hora. Hemos cantado con esos preciosos cánticos para ti, esa maravillosa alabanza especial, esos preciosos coros, esa maravillosa adoración que dirigió mi hermano Joel. Oh Dios, pero venimos ante ti clamando, Padre, que nos envíes la bendición de tu palabra. Te pido, Señor, que en esta hora del mediodía el Espíritu Santo ponga la gracia y pueda poner, Dios mío, el sabor, para que la palabra haga un efecto positivo en los que la van a escuchar. Declaramos y pedimos en tu voluntad que se abran los cielos, Señor, y que puedas traer salvación, arrepentimiento, vida eterna a las almas impenitentes. Que el Espíritu Santo de Dios obre el milagro del nuevo nacimiento a través de la palabra que vamos a hablar. Lo declaramos todo, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, amado hermano. Gloria al Señor. Se recordará que hemos estado en la segunda parte del libro. Lo voy a repetir de nuevo porque también es para que aprendamos. Hemos dicho que el libro de Apocalipsis se divide en 3 partes. Las cosas que has visto, que fue el capítulo 1, cuando Juan vio al Cristo glorificado. La segunda parte es las cosas que son, que es lo que estamos viendo ahorita. Era la situación que la iglesia de aquel entonces estaba viviendo. Y número 3, las cosas que han de ser después de estas, que es la profecía que aparece a partir del capítulo 4.
hasta el capítulo final, en el capítulo 22, donde el Señor da las promesas al que herede la vida eterna. Viendo, hermanos, la segunda parte, ya para finalizar, porque nos faltan aún 2 cartas, ya pudimos ver con estas 5 cartas a 5 iglesias. A cada una de ellas Dios le entrega un mensaje dirigido al mensajero, al ministro que él tenía en aquel lugar, gloria a Dios. Aquí podemos ver, amado hermano, que la iglesia de Sardis era una iglesia que, resumiendo las cosas para que entendamos la idea, era una iglesia que tenía nombre de estar viva, pero que estaba muerta. Se recordará que cada una de las iglesias tiene una verdad central. Y la verdad central de la iglesia de Sardis tenía el nombre que vivía y estaba muerta. Fíjense que, como ya se los he dicho, lo voy a volver a repetir para que aprendamos. Los mensajes a las iglesias representan 3 cosas. Las iglesias de aquel entonces, del tiempo de Juan, las iglesias de todas las épocas, incluyendo la actual, y las iglesias en su periodo que cada una vivió, o sea, su periodo histórico. A eso me refiero, porque cada una de las iglesias, como hemos venido viendo, si usted se recordará o quiere verlo en los videos que están en el canal de la iglesia, se recordará que cada una de las iglesias representa un periodo, gloria sea el nombre de Jesús. Ahora, la iglesia de Sardis representa el periodo, hermanos, aproximadamente del 1517 hasta el 1750 de nuestra era. Esta es la representación en la historia. A su nombre. Empieza Juan a decirle a través del Señor, y resalta en el versículo 1 al ángel de la iglesia y le dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Cuando se está refiriendo a los 7 espíritus de Dios, hay varias interpretaciones. Una, que podrían ser 7 ángeles poderosos que Dios tiene, que guardan la santidad divina en el cielo. Esa podría ser una interpretación, porque ahí vemos a 4 seres vivientes también, hermanos, que están alrededor del trono. También la Biblia habla de serafines. No hay que confundir querubín con serafín. Satanás fue un querubín. Cuando fue expulsado del cielo, podría ser que habían 5 querubines, o podría ser que era un solo querubín. Hermanos, algunos piensan que por eso en la rebelión en el cielo, cuando Satanás fue expulsado, a lo mejor el Señor dividió el poder en 4 querubines, para que no hubiese, hermanos, ninguna orgullo o alzamiento contra el trono de Dios. Eso podría ser una interpretación de 7 ángeles poderosos. Otra, de los 7 espíritus de Dios, representa únicamente al Espíritu Santo. Porque recuérdese que el número 7 es el número perfecto de Dios. El 6 es el número del hombre, el cual el Satanás va a utilizar para la marca de la bestia, como lo veremos en el capítulo 13. Y la interpretación más aceptada, porque se recordarán que no les expliqué esto al principio, se los dije que después se los iba a explicar. Cuando habla de los 7 espíritus de Dios, está refiriéndose posiblemente a la perfección y a las 7, hermanos,
características que Isaías le da al Espíritu Santo. Lo voy a invitar a que vayamos a leer lo que dice Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, gloria al Señor. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, que es el Cristo. Dice el versículo 2: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, número 1, el espíritu de sabiduría, número 2, y de inteligencia, número 3, espíritu de consejo, número 4, y de poder, número 5, espíritu de conocimiento, número 6, y de temor de Jehová, número 7. Se podría decir que cuando Juan emplea este término para referirse a la iglesia de Sardis, él está diciendo, yo le dice, o sea, el Señor Jesús, que tengo los 7 títulos del Espíritu Santo, te ordena esto. Porque el Espíritu Santo no lo da María como enseña el catolicismo. Recuérdese, hermano, que cuando dice que Elizabeth escuchó el saludo de María cuando entró, dice que del vientre de Elizabeth saltó el niño que andaba, que era Juan el Bautista. Dice que al escuchar la salutación de María, cuando le dijo salve y le saludó, el catolicismo viene y dice que es María la que da el Espíritu Santo, lo cual es falso. ¿Saben por qué? El Señor dijo, me voy, pero les voy a enviar otro consolador, el Espíritu Santo, y está con nosotros y nos da palabra, nos da fuerza. Eso le estaba diciendo el Señor a la iglesia que estaba muerta. Yo te puedo dar vida a través de mi Espíritu Santo. Porque lo que le da la vida a la iglesia no es cuántos números de creyentes tiene, no es ni el grupo de alabanza, ni el pastor. Porque hay iglesias que están vivas y el pastor está muerto. Hay iglesias, hermano, que podría ser que sus ministros son indignos del altar, pero por 4, por 5 mujeres, por un anciano que está de rodillas en la madrugada, la iglesia tiene vida. Y esas son las pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Gloria al Señor. Habiendo explicado esto, explicamos lo siguiente. Siempre en el versículo 1 del capítulo 3. Y las 7 estrellas dice esto. Ya explicamos que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, aparece las 7 estrellas en su diestra. Y allí le explica el Señor a Juan, donde le dice, las 7 estrellas que viste en mi diestra son los 7 mensajeros. A su nombre. Te recordarán que mencioné como en resumen esto ayer en el aniversario. Cuando se refiere a los 7 ángeles, 7 pastores, representa los ministros fieles, a los cuales Dios les ha dado los 7 espíritus de Dios. Porque un pastor que es establecido por Dios tiene la sabiduría de Dios, tiene el espíritu de temor de Jehová, tiene el espíritu, hermanos, de conocimiento, tiene el espíritu, hermanos, de poder, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso que te impulsa a no pecar se llama Espíritu Santo, y no es solo para el pastor, es para toda la iglesia. El Espíritu Santo es para todo el que lo pide. O sea, Dios le da a entender a la iglesia, aunque haya muchos muertos, yo me he reservado 7 estrellas que están brillando. ¿A
dónde están las estrellas que están brillando? Daniel dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Qué está sucediendo en este tiempo? La gente dejó de poner la mirada en los pastores, y yo les entiendo porque yo fui uno también. Yo pasé años en el evangelio que no creía en ningún pastor. Yo pasé, hermanos, quizás como unos 4 años que yo no creía en nadie, hermano. Había visto demasiadas cosas. Había, hermanos, vivido experiencias de ver gente que hablaba una cosa y vivía otra. Pero una cosa le quiero recordar en esta oportunidad, y es que hay 7 estrellas en la mano de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Digamos que entre 40 pastores hayan 10 conforme al corazón de Dios. Digamos que en una iglesia donde hay, hermanos, 70 miembros en propiedad, hayan por lo menos siquiera 30 que quieran hacer la voluntad de Dios. Haya por lo menos un remanente que sus vestiduras las tenga limpias. Y aquí está el problema, porque aquí viene, hermanos, la palabra cortante de Dios, donde le dice en el versículo 1: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La vivencia en el Espíritu, primeramente para los que somos ministros y los que llevamos la palabra, no es como gritamos. Podríamos tener una voz fuerte y estar gusaneando muertos, hermano. Podríamos tener una elocuencia que usa una retórica viva y la gente se impacte al escuchar sus palabras. Pero lo que está sembrando es carne. Y la Biblia dice que lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Cómo podéis vosotros, le dijo el Señor a los fariseos, siendo malos, hacer lo bueno? ¿Cómo puede el árbol malo dar frutos malos? Mire, aquí, hermanos, el árbol que da frutos buenos es porque es árbol bueno. Y el árbol que da fruto malo es porque es árbol malo. O sea, hay una balanza y una medida y una ley espiritual, que si Dios tiene el espíritu de conocimiento dado a aquel que Él ha puesto, Él va a detectar quién es de Dios y quién no. A su nombre. Porque Él está dirigiendo al pastor primeramente que estaba muerto. ¿A quién se lo está diciendo? No le dice a la iglesia de Sardis, a él, dile a mi mensajero, dile a mi ángel que tengo en Sardis, que tiene el nombre de que vivo y está muerto. Imagínense, si un pastor está mal, ¿cómo estará la iglesia? Una vez un hermano recibe y dice que miraba que el pastor de una iglesia cercana le caía el pelo por acá y predicando en el altar. Y así fue, andaba mal. Dios sacó a luz el pecado. Fíjese que a Dios nadie lo va a engañar. Hay quienes, dice el Señor, que los pecados le son presentes en esta vida y a otros en la venidera. Hay muchos que hay pecados que no le van a salir a luz aquí, pero en aquel día le van a salir para condenación. Podrán algunos estar esperando: yo voy a recibir, dice, con un abrazo al hermano fulano porque fue un siervo de Dios. Y no se va a dar cuenta que en el día que estemos con el Señor no aparece. ¿Y dónde está el hermano que cantaba más allá del sol, más allá del horizonte? ¿Dónde está el hermano que cantaba fuego Pentecostés? ¿Dónde está la hermanita que cantaba fuego, fuego, queremos más? ¿Dónde está? No aparece. Porque tenía nombre de vivencia, pero estaba muerta. Y es lo que Dios viene reprendiendo. Mire, a mí me puede engañar, al diácono lo puede engañar, a la diaconisa le puede mentir, a su presidente de sociedad lo puede engañar, pero a mi Dios, ¿quién nos podrá engañar?
que nuestras obras delante de Él son como trapos de inmundicia. Y aunque tratemos de poner escudos de bronce imitando el oro, así como Roboam, que cuando vinieron los enemigos y le quitaron los escudos de oro, vino él y puso escudos de bronce. Dios dice quién es de él y quién no es. Dios dice quién está vivo y quién está muerto. La balanza, quien la pone, es tu Dios. Ese Dios al que le sirves es el que te va a recompensar. Por eso, hermanos, seamos fieles al Señor. El problema de la iglesia de Sardis histórica, se lo voy a mencionar. Ya les mencioné una introducción a manera general. Esto simboliza el poder de los papas, hermano. Como recordará, la iglesia de Tiatira simbolizó el surgimiento de la iglesia católica, donde se comenzó a cambiar la adoración de los dioses paganos y les pusieron los nombres de los apóstoles. Por ejemplo, la Virgen María, que adora el catolicismo, es la Diana de los Efesios, Artemisa. Es esa, hermano, es la que adoran los católicos, aunque no lo quieran saber, es esa. Es la misma Semiramis, hermanos. Históricamente, el culto a la diosa madre y al Dios hijo, esa no es la Virgen de María ni es Cristo. Eso, el surgimiento de la iglesia jezabélica de Tiatira implementó estos métodos. Cuando el poder papal era grande, la iglesia murió. Es un misterio que es difícil de explicar y difícil de concebir. Cómo una vez la iglesia, habiendo sido llena del Espíritu Santo, apostató la fe. Ahora los papas peleaban el poder. Han habido ocasiones de periodos papales que habían 2 papas, hasta 3 papas ostentando el poder. Ese era el ángel de la iglesia de Sardis, que tenían buenas obras, ayudaban al pobre, visitaban al huérfano, ayudaban a la viuda. Pero sabe que el papa llegó a tener tal poder que él podía sacar reyes, hermanos, de sus gobiernos. Cuenta la historia que hubo un papa que al rey Enrique IV de Alemania lo tuvo 3 días descalzo en la nieve como penitencia para perdonarle los pecados, y lo amenazaba con sacarlo del reinado. Esos hombres gobernaban todita Europa. Por eso hasta la actualidad el papa es respetado por toditos los bandos, hermano, de los partidos políticos entre izquierda, lo que es la izquierda, hermanos, de los marxistas, comunistas, y los derechistas, ultracapitalistas. Fíjese que el Papa Francisco estuvo a un paso de lograr, hermanos, la paz entre Israel y Palestina. Él comenzó a hacer alianzas con el patriarca de Rusia, de la iglesia ortodoxa griega, que estuvieron peleados durante, hermanos, la iglesia ortodoxa con el catolicismo, desde que se dividió, estuvieron peleados durante siglos. Y Francisco logró el reconcilio entre estas 2 iglesias. Luego, hermanos, fue a visitar las iglesias de Siria, las iglesias de Oriente, perdón, a unirse. Y comienza a dar movimientos, hermano. Fue recibido en Israel y Palestina. Estuvieron a un paso de lograr la paz cuando vino el presidente Donald, que salió, y él les echó a votar todo lo que habían logrado, porque él quería poner la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Y, hermanos, el presidente de la autoridad palestina se opuso, que si eso lo hacía el presidente de acá de Estados Unidos, rompían los acuerdos que tenían hasta ese momento. Solo le digo esto solo para que se tome una idea. Pero ahorita está a un paso de la paz entre Israel y Palestina. Solo vea usted el poder que los papas tienen sobre el mundo. Ahora, el obispo de Roma gobernaba.
Y el problema es este, que ellos ya estaban apartados de la verdadera gracia del Señor. Surge, hermanos, según la historia, un papa llamado el Papa León X. El Papa León X ordenó lo que fueron las indulgencias y comenzaron a vender el perdón de pecados. Ese es el periodo de la iglesia de Sardis. Comenzaron, hermanos, a autorizar a sus inquisidores, como John Texel, que fueran por Europa vendiendo indulgencias y le decían a las personas: si da tanta cantidad de dinero, cuando usted muera, usted no irá al purgatorio. Usted puede pagar, ¿y sabe por qué lo hacía? Era para construir la Basílica de San Pedro. El Papa tuvo que adquirir, hermanos, eso fue lo primero que León X hizo cuando llegó al poder. Él buscó a los banqueros imperiales que le hicieran un préstamo para construir la basílica, y con el dinero de los feligreses, con las mentiras de las indulgencias, él iba a pagar el préstamo. Y comienzan, hermanos, a andar los seguidores de él a engañar a la gente y a decirles: el Papa da una orden que perdona pecados. Y la gente comenzaba a vender tierras, la gente comenzaba, hermanos, a hacer lo que estuviera posible. Incluso había una indulgencia plenaria que se llamaba que aquel que pagaba sus pecados al Papa podía seguir pecando y no se iba a condenar. Mire qué tremendo, hermano. Cuando esto llegó a Alemania, Dios levantó un hombre llamado Martín Lutero. Él escuchó de las enseñanzas de Roma. Él era un monje de la orden agustina y luego sacó un doctorado en teología y fue ordenado sacerdote católico. Cuando él, hermanos, se dio cuenta del error que el Papa estaba cometiendo, él ya había leído la Biblia y estudió el Evangelio de Juan, leyó Romanos y se dio cuenta que por obras nadie puede ser justificado. Y se dio cuenta que la salvación es por fe, no por obras. Cuando el 31 de octubre de 1517 él escribió 95 tesis y las clavó en las puertas de la catedral de Wittenberg, donde él era sacerdote. Él solamente se pronunció y sus estudiantes, hermanos, tomaron lo que Martín puso y comenzaron, hermanos, a publicarlo, porque la imprenta ya había sido inventada. Y en sus 95 tesis decía: si el Papa perdona pecados, ¿por qué no se los perdona gratuitamente a la gente? Amén, hermano. Y comenzó a atacar el corazón de la iglesia romana, cuando desde allá vino la orden que lo entregaran. Mire qué tremendo. Cuando este hombre fue protegido por algunos príncipes en Alemania y no murió, él encendió, hermanos, la llama de la reforma protestante. Quiero aclarar algo: Martín Lutero no era evangélico, hermano. Eso que quede claro. Él fue un medio para que la iglesia volviera a las escrituras, porque de las enseñanzas que Lutero tiene, muchas de las cosas que él enseñó fueron apegadas a la Biblia. Pero hubieron algunas cosas que él las siguió practicando del catolicismo. Pero le voy a aclarar algo: él fue excomulgado por orden del Papa. A él le mandaron una ordenanza que se retractara o era expulsado de la iglesia romana. A su nombre. Entonces viene Lutero y él dijo: bueno, yo soy humano y me puedo equivocar, pero mi conciencia está ligada a las escrituras.
y todo lo que yo he escrito es palabra de Dios. Y él les decía, si alguno quiere probar mis errores, que los pruebe con las escrituras. Y él citaba a un debate público, porque él conocía bien la Biblia. Ahora, es por eso que el Señor le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, dice el versículo 2. Y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sigamos el periodo histórico. Las obras de Lutero y de la iglesia protestante, a nosotros nos dicen protestantes, pero no somos los protestantes. Los protestantes son la iglesia luterana, que ellos, hermanos, tienen las mismas vestimentas de los sacerdotes católicos, se podría decir. Lo único que ellos se casan. Cuando Lutero es expulsado por hablar la verdad, surge el movimiento luterano, y hasta este día Alemania se apartó del catolicismo. Hasta este día Inglaterra se apartó del catolicismo. Grandes naciones que le llegó la Biblia, porque Lutero, de los errores que cometió según el Vaticano, y no era error, fue traducir la Biblia al idioma alemán, el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento se expandió. Luego vinieron otros hermanos siervos más adelante y tradujeron al inglés, hermanos, la Biblia, y se llevó a toda Inglaterra. Todo aquel que lee la Biblia se desengaña. ¿Por qué le menciono esto? Porque solamente los sacerdotes podían leer la Biblia. Bueno, una parte, porque la mayor parte de gente no sabía leer. Pero ni los reyes podían leer la Biblia, imagínense. Solo el Papa ordenaba, y del Vaticano se mandaba el mensaje. Bueno, hasta la actualidad, ¿cuál es el mensaje que van a predicar en la misa? Algo que no dañe el corazón de la, entre comillas, Santa Iglesia Católica Romana. ¿Sabe qué? Lutero les puso el dedo en la llaga. Porque las indulgencias es como actualmente las misas de cuerpo presente. Solamente le cambiaron el título. Vale tanto una misa de cuerpo presente. Yo le voy a decir algo. Lutero sabía, porque la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. A Lutero le dolió en el corazón ver a la gente engañada. Aquellos que decían que eran el representante de Cristo, y la gente, hermanos, subía gradas de rodillas, se desangraba sus rodillas por ir, hermano, y en cada rodilla, en cada grada la gente hacía una plegaria. En una grada se arrodillaba y comenzaba a hacer tantos Aves Marías, Padres Nuestros. Subía a otra grada, hacía, hermano, a modo de obtener el perdón de pecados. La iglesia estaba muerta porque los líderes estaban muertos. A su nombre. Ahora veamos el periodo nuestro. Cuando el líder está muerto, hay que preocuparse, porque un muerto no le puede dar vida a otro muerto. ¿Cree usted que si ponen un cadáver aquí y ponen otro a la par, los dos se van a descomponer? Mas sin embargo, si le ponen un vivo, por lo menos que llore a la par de él ahí. A su nombre. Por lo menos el cadáver está allí, ¿verdad? Porque ya no se puede hacer nada, a no ser que Dios haga una obra, porque yo he escuchado testimonios de gente que Dios la ha levantado. Aunque tal vez no podamos resucitarlo porque no tenemos tal autoridad todavía. Pero ¿cuántos creen que Dios puede levantar unas dos hermanas o hermanos como Pedro, que fue a orar por la hermana Tabita, ¿verdad? A orar por la hermana Gacela, así se traduce Tabita. A orar por la hermana Gacela, por la hermana Venada. Pero era Venada de la sierva de Dios, ¿verdad? Dorcas. Sáquenos a todos para afuera, dijo. O sea que Pedro no era de aquellos que les gusta, hermano, gran ruido que hacen, agarran un florero, se lo llevan para él. Yo no me opongo porque yo sé que Dios lo hace.
Bíblicamente hay evidencias, que hay demostraciones, porque el profeta Agabo dice que se ató los pies y las manos, dice la Biblia. Hizo una demostración. Yo no me voy a oponer que alguien lleno del Espíritu Santo tome un florero precioso de esto. Dios bendiga a los hermanos que tienen esto aquí y se lo dé a una hermana, lo puede hacer. Pero lo que yo no me gusta son las mentiras. Más bien, en vez de estar en musarañas y en cosas, tirándole sal en la cara a la gente, tirándole aceite en la boca, más bien hay que pedirle a Dios su presencia, que nos visite, que nos renueve, porque en Dios está la vida. Si la iglesia católica todavía, la existente, dice que están vivos y están muertos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en el día de nuestra muerte. Amén. Así. Mas sin embargo, nosotros solamente podemos venir humillados como el hijo pródigo y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí no se le va a decir: mire, pague tanto para que sea miembro de acá. No, si un pastor le dice eso, váyase, abandone una iglesia de esas que le ponen precio a la salvación, como la iglesia católica. El que está vivo no le retiene la vida que tiene al que está muerto. Alaba al Señor. Tenemos que soplar vida, como le dijo el Señor a los apóstoles después de resucitados: ir a perdonar pecados. Dice que sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo, ir a perdonar pecados, limpiar leprosos, de gracia recibiste, dad de gracia. El que está vivo no le cierra las ventanas del cielo al que está muerto. A su nombre. Porque usted quiere que la vivencia que tiene el que está muerto le experimente. A su nombre. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es que eso es lo tremendo de la venida del Señor. Y eso es lo tremendo, que la trompeta va a sonar y que no nos vaya a hallar en calzoncillos el Señor. Se lo digo en términos espirituales. Bueno, el que ha ceñido de todo corazón, siga así. Porque hay hermanos que están con hermanos con el taco que anda duerme. Sí, Dios lo bendiga, yo no me opongo. Si usted quiere, hermano, ponerse que ni las uñas se le vean, hermanos, y para los varones, un pantalón, hermano, bien puesto, calcetines, hermano, y envuelto en 4 cobijas, esa es decisión suya. Pero hay quienes que son desordenados para dormir, andan desordenados en las casas. Allá anda el diácono, hermano, en calzoneta. Ahí sale el hermano pastor, hermanos, al barandal de afuera, hermanos, en un chor ahí. Amén. Pero sabe algo, que no lo vaya a sorprender esa venida del Señor en descuido. Que no lo vaya a quitar el Señor lo que te entregó por un descuido. Arrepiéntete, le dijo a la iglesia, porque vendré sobre ti. Eso le pasó a la iglesia católica. El Papa Leo X estaba ya ostentando delirios, y Dios estaba levantando un reformador que reformó la iglesia. Amén. A la iglesia de Sardis le sorprendió cuando Dios trajo la vida de nuevo a la iglesia. Usted no se asuste, si usted no se somete con Dios y otro no se somete, es que ya Dios le está quitando su puesto. Amén. A saber qué será, dice la hermana, que yo ya no grito lo mismo, no siento las mismas fuerzas al día del culto, siento que voy patinando, soy como las llantas lisas de los carros que solo da vuelta y no pasa de lodo. ¿Sabe qué es? Es que no te has sometido, y hay otra mujer a la cual Dios le va a dar el puesto, hay otro hombre. Bendito sea el Señor. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. ¿Acaso le avisaba a usted el tacuacín que le salía a quitar las coras allá en el cantón?
Aquel solo conseguía la pistola, hermanos, el trabuco, como decimos en El Salvador. Y unos que hacen de caño, hermanos, no sé cómo le dirán en Honduras o Guatemala. Amén. Ahí, hermanos, mire, con su trabuco bien puesto. Y se ponían una pañoleta en la cara, un gorro pasamontaña, asaltando naranjeros como bastantes mañosos que habían antes, que están aquí. Pero que ahora no son ladrones, ¿verdad? A su nombre. No le daba, oiga, no le daba al perverso vergüenza salir a asaltar a la viejita que andaba vendiendo, hermanos, así iluminitas en la paila, y la salían a vigiar en los callejones y le ponían el puñal a quitarle las cosas que la viejita llevaba, porque así hace el ladrón. Ese no avisa, ese solamente pone el balde y ordena y ya estuvo. Así será la venida del Señor. Amén. Así será el día que Cristo venga. Por eso hay que estar despierto a su nombre. La iglesia de Sardis tenía nombre de viva y estaba muerta. Esto no se trata de decir, hermano, yo hacía una grande vigilia antes, que llegaba a las 5 de la mañana y el siguiente día en ayuno. Bueno, ¿y ahora qué pasó? Yo sé que los ancianos, ¿verdad?, ya no tenemos la misma capacidad. Amén. Gloria a Dios, aleluya. En cambio los jóvenes, ¿verdad? Estos jóvenes, hermanos, que están siquiera entre unos 17 unos 30, están con una fuerza, hermano, que le digo que le pueden echar 4 vigilias. Algunos se las echan pero en el teléfono. Amén. Pero esa es la lucha contra la carne que hay, amado hermano. A su nombre. Hay que vencer esa carne perversa. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Aquí aprendemos algo: que no importando la apostasía que haya habido o hay en la actualidad, Dios siempre tiene hombres y mujeres que se guardan. Y le voy a decir algo. Aquí le voy a dar un tema para el que lo quiera predicar. Y si no, lo voy a predicar yo. A mí me dijeron este tema y lo analicé y es verdad. Y me decía un pastor: siendo fiel a Dios en la casa de Jezabel. Para los hermanos que son lectores, ¿cómo se llamaba el siervo de acá? El que alimentó a los profetas de 50 en 50. Le pregunto porque yo tampoco me acuerdo, gloria a Dios. Creo que Acdías era el nombre. ¿Verdad que ya sabía? Gloria a Dios. Ese hombre, cuando mandaron a buscar a Elías, hermano, él andaba. Era de los criados, del mayordomo, pues. Y dice que cuando vio a Elías, quizás hasta se le arrodilló. Mi señor, le dice. Elías, hermano, no necesitaba verle la cara, acá recado le mandaba. Pero es que andaba lleno del Espíritu. No como algunos vasos, hermanos, que recado andan mandando. Dice el Señor que fulano vaya a orar allá y ella no se asoma ni él. Ve a decirle a Cagles y le mandó una razón. Pero no es eso lo que quiero exaltar en este momento, sino que el siervo de acá era fiel a Dios en la casa de Jezabel. Él veía como Jezabel comía con los profetas y se la devanaban los mismos profetas ahí, si será prostituta. Pero él era fiel a Dios. Tu siervo, le dijo a Elías, he sustentado a profetas de 50 en 50, les mandaba comida y agua mientras Jezabel los mataba. Dios bendiga a los Acdías que sustentan a los profetas en este tiempo. Oiga, la mención de esto es por lo siguiente:
Es que usted y yo tenemos que ser esas pocas personas que habían en Sardis. ¿Cuántos miembros tenés? Le dicen algunos pastores. Fíjate que 20 tengo. No, me ya hubieras entregado mejor. Nada, vamos mejor andar a venderte sorbetes. No, si sorbetes vendo, pero la obra es necesario que siga adelante. A su nombre. Mire, el crecimiento de una obra no depende, hermanos, de ningún obrero, sino de Dios, pero de la pureza del mensaje que se está hablando. Porque la palabra no se puede cambiar. La palabra tiene que ser la misma. La palabra es enviada para sanar. La palabra liberta al oprimido. La palabra sana al enfermo. ¡Oh, gloria al Señor! ¿Cómo se ve una persona con vestiduras manchadas, hermano?